¿Dónde fue? Juan de Dios Hiraldo Pérez es abogado con distintas maestrías, ¿así lo puedo decir? Sí, Usted lo dice como que no es nada. sí, eso no. ¿Eh? Eso no hace el ser humano. No, el abogado. ¿Cuáles son las maestrías que usted posee? Tengo una especialidad en Derecho Penal, tengo una maestría en Derecho Internacional, tengo una maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario, tengo una especialidad en Derecho Constitucional. Ok, vamos a hablar de eso. Se reza lo que dice la Constitución de la República, de que el actual vicepresidente de la República no puede ser elegida en un tercer periodo. ¿Cierto o falso? Falso, ella puede postularse para el cargo de vicepresidenta de la República. Y te voy a explicar por qué. Sí. La Constitución tiene dos partes fundamentales, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es la que reza sobre los derechos y deberes de los ciudadanos. Y la parte orgánica es las atribuciones del gobierno, la forma de gobierno y todas esas cuestiones. La cuestión de la elección del presidente y la vicepresidenta de la República entra dentro de la parte orgánica. ¿Qué es la parte orgánica? La parte orgánica es la que te establece la forma de elección, las atribuciones, las instituciones públicas, cómo va a funcionar el gobierno. Muy bien. ¿Y la otra parte? La dogmática, los deberes y derechos de los y las ciudadanos. ¿Y la dogmática? ¿Cómo la usted la...? El dogma, los derechos, los deberes, el preámbulo, la razón de ser, del por qué tenemos una Constitución. Muy bien. El artículo 125 y 124. Están en la parte orgánica de la Constitución. Está en la parte orgánica de la Constitución. Entonces, ese artículo reza que el presidente de la República tiene el derecho de elegir quién vaya a ser su candidato o candidata a tales fines y por ende no puede duplicar sus posiciones. ¿Es así? No. El artículo 100, vamos al título cuarto de la Constitución. Sí. Que dice del Poder Ejecutivo. Okay. Y dice del presidente y vicepresidente de la República. Sí. Dice presidente de la República y define quién es el presidente de la República y los requisitos para ser presidente de la República. Okay. El artículo 124, que es donde la gente ha comenzado a malinterpretar la cosa, dice, el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Hay un imperativo categórico que le impide al presidente de la República postularse por un tercer periodo. Sí, y con eso conlleva que la vicepresidenta por igual, dice. No. ¿Por qué? Porque el artículo 125 te dice, habrá una vicepresidenta o un vicepresidente de la República elegido conjuntamente con el presidente en la misma forma, es decir, por voto directo, y por igual periodo, es decir, cada 4 años. Sí. Para ser vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones del presidente, que lo dice el artículo 123, y no hay un imperativo categórico que le impida. Dice, para ser vicepresidenta de la República se requieren las mismas condiciones que para ser presidente. Es decir, ser dominicano de nacimiento u origen, haber cumplido 30 años de edad. En el 124. En el 123 te dice. No, pero también dígame el 124. El 124 te establece el imperativo categórico de que no hay un impedimento legal para un tercer periodo, o sea, para el presidente. Que no son las mismas condiciones que para la vicepresidente. Las mismas condiciones en cuanto a la elección, que sea voto directo y cada 4 años, porque tú no puedes elegir un vicepresidente por 6 años. Porque no lo contempla la norma, cada 4 años y por voto directo. Entonces, la condición que tiene el 124 es que el legislador, el constituyente, cuando creó esta norma sustantiva, le impidió al presidente de la República
repostularse por un tercer periodo. Entonces, ¿no son las mismas condiciones de un tercer periodo para para un candidato a vicepresidente? No, no son Pero dice aquí, reza aquí, que son las mismas condiciones que las reglamentadas. Con las condiciones, los requisitos: ser dominicano, ser mayor de edad, 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de las funciones civiles. ¿Por qué? Porque, Nelson, ¿cuáles son las funciones de un vicepresidente? Aquí. En todas partes del mundo. No, pero espérese, es que no es lo mismo. O sea, aquí, ¿cuáles son las funciones? ¿Quién nombra a los ministros? ¿Quién destituye a los ministros? El presidente, la vicepresidenta o un general que esté quillado. Las normas se interpretan según diversas formas de interpretación. Se interpretan gramaticalmente esta norma se interpreta de manera teleológica, el sentido de ser. El sentido de ser del constituyente es que nadie se quiera perpetuar en el poder. No, porque se reparte el poder. Bueno, aquí le dan obra pública a uno, le dan la Cámara de Diputados a Felipe el poder siempre la dirige uno que aquí alcalde, que es así. No, el poder siempre está en manos de la figura del presidente. Este es un estado presidencialista. Aquí se ha desvirtuado eso mucho. Sí, bastante. Mira, Nelson, nosotros prácticamente nos asimilamos a un modelo norteamericano y nosotros podemos ver la historia en el siglo XX en Estados Unidos. Por ejemplo, el vicepresidente de Dwight Eisenhower era Richard Nixon, y Richard Nixon se postuló a la presidencia. El vicepresidente de Ronald Reagan fue George W. Bush padre, y fue presidente. Entonces, si hubiera ese imperativo categórico de impedirle al vicepresidente de la República postularse, se estarían limitando ciertos derechos, porque realmente un vicepresidente no ejerce la primera magistratura. Entonces, la norma, la Constitución es clara. La doctora Margarita Cedeño de Fernández puede volver a aspirar cuantas veces ella quiera a la vicepresidencia de la República. Usted vino como a darme prácticamente una pela con la Constitución, y yo lo acepto, porque yo lo que quiero es aprender. ¿Me entiende? También el transitorio está ahí. También es el transitorio, pero hay un... ¿Usted no junto? No, hay un asunto, Nelson, y es que esto va a estar sujeto a interpretación. Sí. Porque hay un cuento muy famoso que le preguntan a un matemático cuántos son 2 más 2. El matemático dice 4. Un físico le pregunta cuántos son 2 más 2, 4. Y le preguntaron a un abogado y el abogado dijo, ¿cuántos tú quieres que sean? ¿Cuántos tú quieres que sean? Entonces, yo soy matemático. ¿Qué abogado? Entonces, mucha gente va a interpretar esto. Hasta habrá personas que eleven instancias ante los tribunales, no ante los tribunales que tengan la función de determinar. Bueno, ponte aquí, papi. Exactamente. Entonces, hay muchas cuestiones que se deben interpretar, pero la Constitución es clara. Ella sí es posible que se postule a la vicepresidencia de la República. No, yo a todos, un placer. No, que también para aportar un poco en lo que ustedes están discutiendo, no, simplemente para que las cosas sean reales. También hay un punto. Un ejemplo, si el artículo 125 prohibiera a la vicepresidenta, porque las mismas condiciones, y si alguien elevara una instancia, aunque yo no soy abogado, ya eso es para que el abogado diga y confirme si estamos en lo correcto. De todos modos, el artículo transitorio, que solo afecta directamente a Danilo Medina, específicamente a Danilo Medina, es el que le impide porque la Constitución o las leyes no son retroactivas. Entonces, en el caso por eso se hizo el transitorio. Lo que hemos hablado aquí. No, que en el caso del transitorio afecta a Danilo y no a Margarita. Por lo tanto, si ese artículo 125 le afectara en parte, Margarita no tiene 2 periodos y el transitorio no le afecta a Margarita, sino solo a Danilo. O sea, porque hay algo que él estableció, y es el principio de irretroactividad de la ley, que lo contempla el artículo 110 de la Constitución. Las leyes se aplican para el porvenir. Exacto. Solamente si esa cuestión me afecta, eso no puede aplicarse. Solo y solo me beneficiará aquella ley que me beneficia a mí. ¿Usted también hace divorcio?
Sí, ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Para qué? No es mi ¿Por qué te especialidad, pregunto? no es especialidad. No, Ponme para especialidad. ¿Cuál? Ah, sí. El de Margarita y Leonel, ese güey. Ahí hubo un artículo muy bueno escrito hace días y era cómo interpreta nuestra sociedad ese acto de la vicepresidenta de la Es que República. Yo entiendo que la sociedad y la fórmula de nosotros vivir tiene que ver mucho con el pensamiento de lealtad. El concepto de familia, la familia es el núcleo irreductible de la sociedad, fundamental. Entonces, cuando una de las piedras fundamentales del núcleo familiar no apoya al pater familia, al hombre, a tu compañero de vida, eso tiene ciertas aristas e interpretaciones. No me caso. Me pican mucho la goma en el amor. No. Okay. No, porque yo me imagino usted casado con su esposa suya y usted monta una empresa y que ella quiera estar con la competencia suya. Usted hace pollo yaqui y ella quiere quedarse en pollo cibao. Es difícil. Cuba quiera mata la gallina. Sí. El diablo, Candela. Pero eso es parte de la mezcolanza que tenemos como país. Un ¿Qué es país mezcolanza? diverso. Diverso. Es un país ¿Dónde muy fue que usted diverso. estudió? En la UAS estudié. Pero así no se hablaba en la UAS. Sí, aquí. Y soy de un barrio popular de aquí de Santiago. Sí, pero usted fue más para allá. Usted hizo algo en oratorio. No. Entonces, Leer. Margarita va Sí, va. con el penco. Con el candidato del PLD. Sí. Él no es penco. Bueno, le han puesto ese nombre despectivo. Danilo se lo puso. Bueno, sí. ¿Usted es peledeísta? Simpatizaba por la ideología bochista, pero ya eso murió. ¿Las raíces ideológicas de Juan Bosch están sepultadas, usted cree? Totalmente. Solamente quedó su lealtad y su calidad de ser humano íntegro. Solamente quedamos sus libros, la forma en cómo concebía la sociedad, la forma de hacer política, pero la mezquindad, el poder, la ambición del poder ha transformado a esos alumnos del profesor que todos están reprobados. Si usted buscara una posición para buscar un segundo sucesor, y en eso está Danilo y está Leonel, ¿en cuál usted visualizaría ideales de Juan Bosch? No, se han perdido totalmente. Se jodió entonces. Lamentablemente. Okay. Y lo malo es que como sociedad debemos de exigir más. ¿Y usted hizo círculo de estudio? Mi abuelo fue parte de la fundación de ese partido. ¿Usted llegó a ver los periodiquitos? Tengo Vanguardia del Pueblo, muchas revistas de Vanguardia. ¿Y todavía usted puede leer y puede sacarle provecho a eso? De lo que Sí, se porque la revista se basaba mucho de los contextos históricos, se hablaba del problema de Occidente, de América Latina, porque en ese momento se estaba planteando lo que era la Guerra Fría, las luchas sociales, la ideología comunista, en todas partes. En sus oídos rozaron esas ideas del comunismo abierto que practicaba, que era o no esa ideología. No necesariamente, más se pensaba en una socialdemocracia. Sí, pero un Y la comunismo... socialdemocracia en el mundo ha dado resultados porque los países nórdicos son los que tienen mejores estándares de calidad. Muy bien. Las sociales democracias. Sí, eso entiendo. El partido más comunista, el país más comunista para mí es Estados Unidos. Porque se vive con mayor comunidad, aunque quierase o no, hay un olfato de democracia que no tiene que ver muchas veces con lo que vive el pueblo. Ok. Pero es así. Hable bien. Sí, muy bien. Con usted los comunistas que habla claro. No, yo no soy comunista, yo soy un libre pensador, que creo en el libre mercado, que creo en que se debe repartir usted, las hablando riquezas. de libre mercado, ¿qué le pareció a usted que cambiara en el mercado de Pueblo Nuevo? Bueno, hay que desrabalizar la ciudad y Abel hizo algo importante. Sí. Sí. Oye, y cuando eso se constituye, hay mucha gente que cree los golpes que dan los policías supuestos que tienen las calles. Bueno, Napoleón al limpiar el Sena
se cometen a veces tropelías Pero para... usted no está diciendo que Abel es Napoleón. No, bueno, el emperador. No sé si usted tenía el privilegio de ir a París, a las orillas del río Sena. ¿Cómo yo voy a París? ¿Voy a buscar qué? ¿Y con qué dinero? Cuando Napoleón tomó Bueno, yo fui París, una vez a París. y fue Con mi entonces mamá. el río Sena estaba convertido en miasmas y la gente se meaba, hacía de todo ahí. ¿Sí? Y el emperador envió a sus tropas a limpiar el Sena y ellos quisieron, se rebelaron en contra del emperador. Y el emperador dijo: disparen, solamente dejen a los buquinistas. Y usted dirá: ¿cuántas medidas extremas? No debemos tomar medidas extremas, pero sí debemos adecentar a la ciudad. Y debemos ser una mejor sociedad, pero eso es posible en la medida que el gobierno, el Estado, cree oportunidad, igualdad, porque la gente trata de sobrevivir en la vida y busca las formas más idóneas para sobrevivir. Muy bien. De esos libros que usted ha leído, ¿le sobran? Sí, sí. Consígame unos cuantos, pues yo venía Está así bien, aquí, perfecto. hablar así aquí, Está bien. para lambérmelo todos estos comunicadores, salta para atrás, para yo aprender un chingo. No, usted es un monumento del periodismo, de la comunicación, y para mí, yo me siento privilegiado de estar en este segmento con usted. Hágame una foto para terminar esta entrevista con él, para yo guardarla para siempre. La gente no va a creer esto. Wow, mire para allá. Seguimos. Gracias, Lice.